¿Qué ole? Los saludo desde esta que es la cosa que nos lleva a otra. Y hoy, continuando con el tema del hacer, quiero hablar de su hermano del hacer, que es el crear. De hecho, podría decir que crear es antes que hacer, porque para crear debe no existir algo e inmediatamente cuando tienes el pensamiento de quiero crear algo, ¿no? O esa necesidad o esa intención, entonces está en camino la facultad de traer algo a la realidad. Siendo así, ¿qué es crear? Crear, según su definición, es llevar a cabo o dar origen a algo. No está especificado bien a ciencia cierta qué es eso que vas a llevar a cabo, ¿no? Vamos, crear de alguna manera se percibe como una ambigüedad, ¿no? Y como que a lo mejor para mí crear es algo y para ti crear es otra cosa. Pero el hecho y en lo que podemos coincidir es que el acto de crear es engendrar, ¿sí? Es ocupar algún espacio, sea físico o virtual, ¿no? Con algo, algún objeto, algún elemento, alguna idea, algún pensamiento, alguna sensación, alguna intención, ¿sí? Si viéramos la creación dentro de un espacio, ¿sí? El espacio conformado en una caja, no tiene algo. Pero en cuanto tú imaginas, adoptas, eliges que exista algo dentro de ese espacio, estás creando. ¿Sí? Ahora, para crear y obtener un resultado hay que hacer. De eso ya traté en el video pasado. Pero para dar origen a las cosas, muchas veces por nuestra situación y nuestra visión del entorno, estamos sujetos a no ver más allá. ¿Sí? Estamos concentrados, por ejemplo, en dibujar dentro de una limitante, como puede ser una hoja de papel. Pero pocas personas se atreven a equivocarse, que ese es otro asunto, y salirse de la hoja de papel. Entonces, cuando creas, puedes crear dentro de los límites o fuera de los límites. Eso ya es una elección de cada quien. Ahora, podría ahondar en crear y aturdirte o aburrirte, ¿no? Con otras ideas y otras experiencias. Pero quiero hacer más profundo en otro tema que también tiene que ver con crear. Recientemente, bueno, no es reciente, podría remontarme a más tiempo, pero recuerdo en mi experiencia y en trabajos donde he estado que personas cercanas a mí en su momento me preguntaban, ¿cómo es que haces lo que haces
y que eso que haces se vea tan fácil de hacer. Debo de agradecer que en cada situación, en cada instante, en diferentes momentos, me he visto con el reconocimiento, ¿no? Y la buena apreciación de que me califiquen como una persona que hace bien su trabajo, ¿no? Por ejemplo, que soy un buen diseñador, que soy eficiente, ¿no? Y que les gusta las cosas que hago. Y en esos calificativos siempre me quedó a mí, de manera personal, la duda de cómo poder establecer, no sé si un mecanismo, un método o una idea para poderles hacer comprender que sí, la creatividad que en su momento a mí me surge, sí viene probablemente derivada del talento. Y no te podría decir, no te podría confirmar que es nato, pero sí te puedo confirmar que esta parte de la creatividad es un ejercicio. La creatividad es como es una facultad de observación, ¿sí? Es una herencia de estar observando, de estar mirando todo aquello que conforma mi entorno. Y en mi entorno yo estaba o vivía rodeado de espacios. Y esos espacios de alguna manera tenían un juego en mi mente para ser llenados con otras cosas. Ahora, si eso lo extiendo a un territorio emocional, a un territorio fuera del pragmatismo o de la practicidad de hacer una manualidad, me puede llevar a terrenos todavía más existenciales, ¿no? Existencialistas, ¿no? El vacío en la forma de ser, el vacío. Vamos, yo era una persona conformada con muchos espacios en la familia, espacios en el hogar, espacios por llenar, ¿sí? Y creo que todo eso en conjunto me habilitó esa característica de querer expresar o llenar los espacios. Y eso me habilitó a otras mecanismos o habilidades, ¿no? Para poder desarrollar el dibujo, el arte, la organización, el diseño, el autodidactismo, por ejemplo. Vamos, todas estas materias que conforman al menos un ejercicio de creatividad. Ahora, ¿qué es la creatividad? Todo este choro que les acabo de aventar para explicar qué es la creatividad. Si han visto obras, ¿no? Obras de arte, obras plásticas, literarias, vamos, todo lo que tenga firma y fondo o sustancia de alguien que lo quiso crear y los ha impactado. De alguna manera todos hemos sido tocados por esa parte que conforma el admirar el trabajo de alguien más. Y está en nuestra naturaleza preguntarnos si podemos hacer algo similar, ¿no?
y queremos imitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nos ha maravillado. Esa situación de la creación, eso que conforma esa observación, el impacto, la sorpresa, ¿no? Puede ser agradable o desagradable, pero al final influye en haber sido testigo de la creación de alguien más. Cuando vemos esto, cuando sentimos esto, se nos habilita o sentimos un instinto de querer crear, ¿no? Aunque quizá sea los deseos de querer aprender a crear. Y por eso a lo mejor también, cuando se nos desata este instinto, decidimos buscar un maestro, decidimos buscar una escuela, algo donde se pueda generar la habilidad de imitar eso que nos ha gustado. ¿Por qué? Porque nos gusta tanto, ¿sí?, que queremos replicarlo para que en cada réplica, supongamos, que nos va a dar la misma satisfacción de aquello que vimos la primera vez. Pienso que ese mecanismo de la creación surge así, ¿sí? Y ese mecanismo también desata nuestra creatividad, ¿sí? Ahora, la creatividad tiene que cumplir con ciertas condiciones, que la verdad es que no soy estudioso del tema, y en la observación que he tenido a lo largo de mi vida, solo puedo coincidir que al ser, o más bien al tener un límite en mi constitución de ambiente, de persona, de familia, de sociedad, ¿sí?, tuve la facultad de poder observar y comparar, ¿no?, e incluso de apegarme a personas que pudieran tener contacto con personas de las cuales podría, ¿sí?, aprender a imitar sus habilidades, ¿sí? En videos pasados les comenté que en mi familia las personas son creativas. Mis tíos dibujaban, mi mamá hacía manualidades, mi otro tío hacía manualidades, ¿no? A diferencia de otros elementos de mis parientes, que pues sus habilidades eran más de esfuerzo y de trabajo, ¿sí? Vamos, cada quien tuvimos una situación diferente, y algunos tuvieron la posibilidad de tener un poco más de tiempos para explorar otro tipo de habilidades. Entonces, creo que este es el caldo de cultivo que puede generar la creatividad, ¿sí? Ahora, ¿qué es la creatividad? La creatividad es tomar lo que hay a la mano y tratar de reinterpretarlo, tratar de generar una nueva inventiva, ¿no?, una nueva manera de hacer. Las personas que son creativas también, debo recalcar que son muy bien remuneradas, siempre y cuando, obviamente, tengan un buen respaldo de alguien que aprecie el valor por la creación. De lo contrario, solo se vuelve a veces un peso o un obstáculo, porque ni siquiera se ve remunerado. Hay gente que le gusta estar recopilando ideas, ¿no?, y de estas ideas genera las suyas. Ese mecanismo creo que es algo para tomar en cuenta en otro video, ¿no?, que es un mecanismo de colaboración que a lo largo de la vida y de los años y de la constitución de ciertas naciones, si no es que de todas, la colaboración de las ideas puede generar potencias mundiales o definitivamente
empresas e industrias poderosísimas, simplemente por darle el valor a la creación, el valor y el lugar que merece dentro de un núcleo o una sociedad. Ahora bien, para cerrar, también a lo largo de mi experiencia escuché y compartía ideas con muchas personas, ¿no? Como les decía, que había personas que, o hay personas incluso que hasta la fecha me regalan su admiración y su reciprocidad en cuanto a ofrecerme trabajo y empleo, porque confían en las cosas que hago. Pero recuerdo que en algunos momentos la gente me decía, es que a mí no me surge, yo no puedo hacer lo que tú haces. No puedo de alguna manera pensar en una idea, ¿no? Y plasmarla, ¿no? Ya no digamos organizarla, ya no digamos llevarla a cabo. No. Siento que me costaría mucho esfuerzo. Eso creo que a todos nos sucede, en ciertos grados, en ciertos niveles. Entonces, algo que quiero compartir es cómo ejercitar la creatividad, ¿sí? De entrada, lo que he observado es que la creatividad se ve nutrida por la curiosidad. Ser curioso, el tratar de saber cómo se hacen las cosas, de alguna manera instruye y origina la inspección de el surgimiento de las cosas. Yo les puedo compartir, cuando era chico, yo rompía mis juguetes. Yo supongo que mis padres hasta la fecha han de pensar que los rompía porque no tenía nada que hacer. Pero parte de mi aprendizaje de las cosas se lo atribuí al hecho de romper las cosas. Siempre quise descomponerlas. Pero no para averiarlas, sino para saber cómo es que estaban constituidas. Sin embargo, cuando quería yo restaurarlas, ya no podía. Porque siempre que rompía los juguetes, lo hacía sin observar las líneas de unión o de sujeción con atornillos y demás. Y muchos de mis juguetes terminaron, ya no sé dónde quedaron, pero estaba en mi plan restaurarlos algún día. Sin embargo, pues ya no fue. En fin, decía que la curiosidad nutre, la curiosidad origina. Es el primer acto previo a la creación, ¿sí? Ahora, digamos que la curiosidad sería el paso 1 para la creatividad. Sin curiosidad no hay ese deseo de querer saber, ¿no? Hay personas que nos gusta saber nada más por saber, ¿sí? Sabemos que en algún momento podríamos aplicar el conocimiento, y si no, al menos se queda almacenado. Esa habilidad o facultad de nutrirse y tomar el conocimiento para después usarlo es otra característica de la creatividad. Un niño va a tomar un libro para leerlo, ¿sí? Pero si no le
encauzas el uso del conocimiento, se va a convertir en una persona que nada más quiere saber por saber. No sé si está bien o esté mal, pero a mis 40 años te puedo decir que el mejor conocimiento es aquel que puedes ocupar para hacer algo productivo. Ahora, el que es productivo para ti o para mí, pues ya depende de cada quien. A lo mejor para mí es productivo conocer de ciertos temas, ¿no? Y eso me crea satisfacción. Pero a lo mejor para ti es productivo conocer los mismos temas y dar una clase en línea. Vamos. Es cuestión de prioridades, es cuestión de confort, es cuestión de los elementos y del entorno que te toca, o que te corresponde, o que te estás construyendo. ¿Sí? Entonces, la curiosidad, el deseo de inspección, ¿no? El querer saber cómo se constituyen las cosas, y creo que por último es el experimentar. ¿Experimentar qué? Me preguntarán. Pues eso. Estamos aquí en tiempo presente, ¿sí? Vamos, cuando veas esto, no sé qué tiempo sea para ti, pero en tiempo presente estamos navegando siempre con nuestros sentidos. Ya lo he mencionado en otras intervenciones. El simple hecho de percibir el aire, de escuchar cómo talan, o más bien cubren con cemento y toda la maquinaria que está por allá, estoy experimentando un momento, ¿sí?, que me está generando mucha experiencia. Lo que haga con esta experiencia o no, eso ya depende de mí y de mi momento, de lo que viva de aquí en adelante. Una persona curiosa, una persona que aprende, una persona que quiere dar origen a algo, va a buscar la experiencia, y esa experiencia le va a brindar la satisfacción. Pero no siempre la satisfacción la vamos a obtener desde el primer momento. Habrá tiempos donde nuestra satisfacción la veamos alejada, ¿no?, o más cerca de lo que podríamos suponer. Sí. Pero eso es elemental cuando de crear se trata, cuando de ser creativo, ¿sí? Ahora, como todo, si a esto le añadimos una escala de regulación, habrá elementos o habrá ocasiones donde crear se vuelva una adicción, ¿no?, o un obstáculo, ¿sí?, o una producción, o una habilidad, o depende, o sea, ya en los calificativos, los resultados y la parte de positividad o negatividad que le podamos atribuir a nuestra creatividad dependerá de cómo vivimos. Y creo que ahí estoy inspirado. Espero no haber sido muy rebuscado o ambiguo, pero es todo lo que puedo decir por hoy por la creatividad, que va acompañada del hacer, que va acompañada del entorno, que a veces está obstaculizada por el miedo o por las prácticas que heredamos, ¿sí? Y de eso voy a seguir hablando en el próximo video. Los saludo, les agradezco su compañía y les mando un abrazo.